Las situaciones didácticas, componentes y estrategias. Dentro de los componentes encontramos lo que es la devolución y la institucionalización. Asimismo encontramos estrategias, las cuales se desarrollan a través de un contrato didáctico. Dentro de esos contratos didácticos encontramos lo que es contrato didáctico por imitación, por ostensión, contrato de condicionamiento, contrato de mayéutica socrática, contrato de aprendizaje empirista y contrato constructivista. Asimismo encontramos los efectos de las reformas a largo plazo y los contratos basados en la transformación de los saberes antiguos. Buenos días, mi nombre es Taide Gamero Urango, estudiante de la Corte 3, Grupo 2 de Montería, de la Maestría en Didáctica. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de las situaciones didácticas, sus componentes y estrategias. En una situación didáctica se hace indispensable que cada agente asuma su responsabilidad en el proceso de enseñanza. Es así como se establece el concepto de devolución, donde se busca responsabilizar al estudiante del papel que debe desempeñar dentro del proceso, aceptando su compromiso y reconociendo la importancia que tiene el saber para su realidad. Podemos decir entonces que producto de esta transferencia el estudiante da sentido a los conocimientos con los que interactúa. Otro componente esencial en las situaciones didácticas es la institucionalización, la cual tiene como fin el reconocimiento del objeto del conocimiento por parte del alumno y el reconocimiento del aprendizaje del alumno por parte del docente. Y puede ser considerado como el momento de la clase que está asociado con la conclusión o cierre. Brousseau, 1986, explica que la función de la institucionalización es la de establecer y dar un estatus oficial al conocimiento en una actividad didáctica particularmente. De igual forma, Molfino 2010 la define como el proceso que busca preservar el conocimiento y señala que en este también se pueden destacar una serie de condicionamientos que pretenden organizar y garantizar que los saberes trasciendan en el tiempo. Mi nombre es Claudia Vidal Guerrero, estudiante de Maestría en Didáctica, Corte 3, Grupo 2, Montería. Hoy les vengo a hablar sobre el contrato didáctico de ostensión. Contrato de ostensión. Hace parte de los contratos fuertemente didácticos, los cuales son aquellos contratos donde tanto el profesor como el alumno asumen distintas responsabilidades. Este tipo de contratos son los que mejor se identifican con la enseñanza tradicional. El profesor muestra un objeto y el alumno acepta verlo como el representante de una clase de la cual deberá reconocer en otras circunstancias sus elementos, asumiendo que maestro y alumno pueden percibir lo mismo y que el alumno podrá adquirir un repertorio de reconocimiento universal. En el ámbito de las matemáticas, este tipo de contratos se pueden utilizar cuando requerimos describir un decimal, identificar y describir un polígono o describir un conjunto. Contrato de imitación o reproducción formal. En este tipo de contrato, el alumno, bajo la orientación del docente, reproduce una tarea que es tradicionalmente reconocida como medio para la adquisición de un saber. En este sentido, el estudiante se limita a realizar la tarea y no da cuenta del por qué o para qué. No se le exige formulación de razones, explicaciones o argumentaciones. De acuerdo a esto, el docente se conforma con que el estudiante realice los procesos sin importar que interiorice el conocimiento. Un ejemplo de este tipo de contrato puede ser cuando se pretende enseñar a sumar y el docente se esmera en que el estudiante memorice y desarrolle el algoritmo de la suma, sin tener en cuenta que éste asimile el concepto de la suma como tal.
Buenas, mi nombre es Jesús Martínez, soy estudiante del Grupo 2, Corte 3 del municipio de Montería y voy a exponer el contrato por condicionamiento. En el contrato por condicionamiento, el docente debe buscar las condiciones que funcionen como causas de aprendizaje, independientemente si el estudiante sabe o no conoce nada de ese saber, es decir, no se tiene en cuenta al estudiante. El modelo pedagógico conductista aporta las justificaciones a este contrato, como la repetición, reproducción, exigir el recitado de un saber, el cual puede conducir al estudiante a reflexiones personales interesantes sobre este conocimiento. Aquí las prácticas repetidas son importantes. La función del maestro se reduce a verificar el programa. Se constituye en un controlador que refuerza la conducta esperada. Se hace responsable de organizar los ejercicios repetitivos. Organiza los refuerzos que afianza, asegura y garantiza el aprendizaje. Es el autorregulador, el retroalimentador del aprendizaje que le permite saber si los estudiantes acertaron o no, si lograron aprender y si alcanzaron la calidad que se esperaba, y autoriza el paso a la nueva conducta de aprendizaje prevista. El papel del estudiante es prestarse a esa repetición. Mientras el refuerzo no se cumpla, los estudiantes tendrán que ocuparse de observar, informarse y repasar los elementos que contienen el objetivo instruccional y posteriormente realizar las prácticas y ajustarlas hasta lograr conseguir el objetivo que se había impuesto el profesor. Un ejemplo claro de ello es cuando a los estudiantes se les desea enseñar el algoritmo en aritmética o álgebra de la suma, resta, multiplicación o división, donde los niños y niñas repiten ejercicios hasta lograr comprender y dominar el saber. Buenos días, mi nombre es Elkin Manuel López Doria, estudiante de maestría en didáctica, corte 3, grupo 2 Montería, y yo les vengo a presentar lo que es la mayéutica socrática. La mayéutica socrática. Se trata de un juego de preguntas y respuestas. El profesor plantea preguntas de manera tal que el alumno pueda responderlas con sus propios recursos y las organiza para modificar sus conocimientos o convicciones. El profesor cambia las preguntas en función de la respuesta del alumno. Este contrato puede ser considerado como un caso particular de contrato de imitación o reproducción formal, en el sentido de que el profesor hace decir al alumno el saber que intenta transmitirle, es decir, se pasa de órdenes a preguntas. Todo depende de la idea que el profesor se haga del saber y del conocimiento que tiene, es decir, la epistemología del profesor y su calidad como matemático. La mayéutica es una de las fuentes de cierta forma de enseñanza programada. La mayéutica colectiva es muy empleada y provoca numerosos efectos didácticos más o menos negativos. Uno de sus principales inconvenientes proviene de la tendencia a excluir las interacciones de un sujeto con un medio efectivo. Todas las situaciones didácticas, en particular los problemas, son difíciles de incluir en una mayéutica debido a la dispersión de preguntas y respuestas que pueden provocar. Un ejemplo de este tipo de contrato es cuando se da el tema de números fraccionarios en grado quinto, donde se introduce el concepto del todo, unidad y parte del todo a través de preguntas por parte del docente y respuestas por los estudiantes, a través de diálogo, que conlleven al entendimiento y apropiación de los significados de numerador, denominador y la representación gráfica de una fracción, utilizando por ejemplo un objeto o una fruta inicialmente para construir el concepto de unidad y a partir de sucesivas divisiones de la misma el concepto de fracción. A modo de conclusión, la mayéutica es un método a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimiento. Buenos días, mi nombre es Leonardo Pascal Cabrales, estudiante de maestría en didáctica de la Universidad de Santo Tomás, perteneciente a la Corte 3, Grupo 2, Montería. El día de hoy le vamos a hablar sobre el contrato de aprendizaje empirista. Contrato de aprendizaje empirista.
El conocimiento se produce fundamentalmente por el contacto que establece el alumno con el medio al que debe adaptarse. El profesor muestra un objeto y se supone que el alumno ve en él las nociones, los conceptos o propiedades. La repetición en las mismas condiciones hace que el alumno se familiarice con el objeto y termine descubriendo lo que no percibe de entrada. La repetición de los contactos directos con el medio es lo que enseña al alumno. Un ejemplo de ello son las clases donde el alumno manipula material concreto, pero no puede decirse que haya en esto un trabajo cognitivo intencional por descubrir algo nuevo. Contrato de tipo constructivista. El profesor organiza situaciones de enseñanza para un nuevo saber y delega en el alumno la responsabilidad de las adquisiciones. Los saberes que el alumno tiene se manifiestan como prerequisitos necesarios para iniciar la situación. Esta organización, derivada del saber en cuestión, no recupera situaciones de referencia que lleven a algún tipo de modelización de procedimientos o la institucionalización de algún repertorio de conocimientos. Contratos que mejor se identifican con la teoría de las situaciones didácticas. Situación por revelación. El saber antiguo es evocado implícitamente para realzar, servir de decorado o de contraste al saber nuevo y finalmente ser peyorado o rechazado. Un ejemplo de ello es cuando se empieza a trabajar la operación de la multiplicación en básica primaria, donde se le explica al alumno que la multiplicación se puede considerar como la suma reiterada de un número, evocando el concepto de suma solo para definir un nuevo saber que en este caso es el de la multiplicación. El docente no establece para el desarrollo de su asignatura un único tipo de contrato didáctico, ya que la elección del contrato debe estar ligado a la estrategia didáctica que se va a desarrollar. Asimismo, se debe tener en cuenta el saber a desarrollar, los ritmos de aprendizaje, el contexto del aula. El contrato didáctico depende de los conocimientos en juego y no es un contrato pedagógico general.